estamos terminando la primera parte de lo que es el tema que hemos venido estudiando, que hemos titulado "Porque para esto he venido". Y es triste porque las estadísticas, aunque no sustituyen el juicio, las estadísticas nos dan una idea. Cuando son bien hechas, cuando se toman las muestras correctas, cuando se toman en cuenta las variables, cuando se toman en cuenta todo lo que debe tener un dato estadístico correcto, las estadísticas, aún con el margen de error que tienen, pues nos dan una idea de cómo es la realidad, de qué está ocurriendo. Y se vive haciendo estadística constantemente. Las empresas hacen estadística, lo que se llaman mediciones, lo hacen también los partidos políticos, las organizaciones, todo el mundo lo hace, porque quiere tener una idea de cómo es la realidad, de cómo es el mundo que nos rodea. Y pues la Iglesia no escapa a la realidad de las estadísticas. Cuando se hacen censos, casi en todos los lugares, se pone que si profesa alguna religión, algún tipo de fe, para saber cómo es ese rublo dentro de un país, dentro de una nación. Pues las estadísticas no son muy halagüeñas, no en este país, pero cuando nosotros examinamos lo que es el Evangelio en Europa, y después que viene ese debacle del Evangelio en Europa, es como un tsunami que aplastó la Iglesia, y ese tsunami se traslada a los Estados Unidos. Nosotros tenemos que saber que ese tsunami viene hacia nosotros y que esa apatía al Evangelio y la creciente tendencia hacia todo lo contrario de lo que es la fe, pues debemos prepararnos para eso. Hay quienes toman los modelos de los países llamados del primer mundo, los países llamados de mucho más avances científicos y tecnológicos que nosotros, como muestra de lo que nosotros debemos aspirar como nación. Cuando vemos lo que es la familia y vemos los distintos modelos que se han permutado en otros lugares, la gente dice, ¿y cómo tú vas a discutir eso si esas personas son más avanzadas que nosotros? Y están tomando como punto de partida el avance tecnológico y lo están confundiendo con el avance moral. Y son dos cosas muy diferentes. Una persona puede pasar por una universidad, obtener grados doctorales y seguir siendo, por ejemplo, un marido maltratante. Puede seguir siendo una persona promiscua. Y incluso puede ser una persona que llegue a delinquir. Cuando nosotros vemos no solamente de este país, sino de otros países, personas que han sido sometidas a la justicia por haber delinquido, vemos que son personas profesionales y que son personas con grados académicos respetables, con un alto nivel de intelectualidad. Entonces preguntamos, ¿por qué esto es así? Bueno, lo que ponen como argumento que debemos copiar los países avanzados, bueno, en los países avanzados también encontramos realidades como esta que he mencionado. No debemos confundir orden social, avances económicos, desarrollo tecnológico, incluso seguridad, con un país moralmente correcto y que sea un país donde se promueva valores como la honestidad, la humildad, la ética. De hecho, una persona humilde
es vista como una persona tonta. Y normalmente se confunde la cortesía con debilidad. La manera de cómo administramos la palabra y el no ser muy pronto para hablar y guardar silencio, cuando debemos guardar silencio, he visto muchas veces como ignorancia. Y digo todo esto para que no cedamos a la presión de que estos países son desarrollados y mira que todo lo que ellos tienen. Entonces, tenemos que ir a las Escrituras y tomar el modelo bíblico y lo que Dios nos dice de lo que es bueno y lo que es malo. Al fin y al cabo, lo malo seguirá siendo malo aunque todos lo hagan. Y lo bueno seguirá siendo bueno aunque nadie lo haga. Porque nuestro punto de partida de lo que es bueno y de lo que es malo es la palabra de Dios. Porque ella es nuestra norma de fe y conducta. Una vez más, les pido que vayamos a nuestro texto, que es nuestro texto de punto de partida, y estamos llegando al final de esta primera parte, partiendo de este texto, y lo que estamos viendo, a qué fue que vino Cristo, cuál fue su prioridad, y cómo esa prioridad de nuestro Señor Jesucristo debe ser la misión de la iglesia. Si Cristo vino a algo y eso que Él hizo fue su prioridad, la misión de la iglesia y la prioridad de la iglesia no debe estar divorciada de lo que fue la prioridad de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros descuidamos eso, no vamos a coincidir y nuestra razón de ser como iglesia, entonces, no tiene sentido. Se habrá diluido y distraído con muchas cosas que son fáciles de que nosotros las sigamos. Dice la Escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 38 y 39, de la siguiente manera, hablando acerca del Señor Jesucristo. Y Él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Oremos, por favor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te adoramos y te bendecimos y te agradecemos que nos permite estar aquí. Gracias porque tú sigues añadiendo a esta iglesia cada día a los que han de ser salvos. Gracias porque me permite a mí, tú que me conoces y conoces mis interioridades, mis luchas, mis limitaciones. Aún así, Señor, tú me tienes aquí y yo con temblor y temor asumo esta responsabilidad. Te pido que tú me permitas comunicar tu palabra con fidelidad, con claridad, con notoriedad. Y que todos, sin vacilaciones, podamos obedecerla y vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué es importante nosotros entender la misión de Cristo? Porque Él vino. Porque inmediatamente yo tenga una comprensión clara, y esta es la séptima entrega, hablando lo mismo, para que nadie tenga duda que el propósito para el cual Cristo vino fue para buscar y salvar lo que se había perdido. Y que el mensaje de Cristo no se limita a lo que Él dijo, sino Él mismo es su mensaje. Él mismo es su evangelio. En cada reacción, en cada acción, en lo que dijo, cómo vivió, Cristo mismo es el evangelio. Ayer hablábamos a las damas
Y en el intercambio del tema que teníamos, que era la mujer samaritana con Jesús, llega un punto que en la conversación ella le hace una pregunta acerca del Mesías que ha de venir, y Cristo le dice a ella: yo soy el que hablo contigo. Yo soy ese Mesías. Cristo mismo es su mensaje. Recuerden que en una ocasión Jesús iba caminando y la autoridad de Cristo es extraordinaria, indescriptible, porque Él iba pasando por un lugar y los demonios venían y le decían: ¿qué tiene contra nosotros Jesús Nazareno, que viene a atormentarnos antes de tiempo? Y Jesús ni siquiera había dicho una palabra. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es su mensaje. Es el Evangelio moviéndose para aquí y para allá, incluso antes de hablar. Son sus acciones. Es lo que Él piensa, su propósito, su plan redentor. Todo eso se encarna en la persona de Cristo. Si nosotros entendemos que la razón para la cual Cristo vino tiene que ver directamente con lo que es la misión de la iglesia, entonces todos hoy vamos a salir aquí perturbados y cargados por no haber hecho eso, y con la esperanza y con la oración y el ruego de que el Señor nos dé la oportunidad para que saliendo de aquí hablamos y podamos hacer lo que Él nos mandó a hacer. De que Él no haya venido en vano en cuanto a nosotros. A Cristo le costó su vida. ¿Qué nos está costando a nosotros serle fiel y abrir nuestras bocas y hablar de Él? Si nosotros entendemos, y es mi propósito, que a medida que hemos avanzado con este texto, la carga nos vaya encorvando, que el peso de esta verdad bíblica, de la misión de Cristo, nos vaya doblegando y nos vaya hundiendo en esa mortificación de la conciencia si somos verdaderamente cristianos. Esto es lo que debe producir la palabra del Señor. No debemos salir de aquí igual que como entramos. Ay, escuché la palabra de Dios, qué bonita, gracias al Señor. El otro domingo nos vemos. No, es irnos con el peso. ¡Wow! No lo he hecho así, o no lo había comprendido así, pero ahora lo comprendo. Ahora sé que el propósito de Cristo fue venir a traer salvación. Y que Él mismo es su mensaje. ¡Wow! Ahora lo entiendo así. Entonces de repente una luz, una esperanza surge. Pero gracias, Señor, porque estoy vivo y voy a vivir el resto de mi vida para cumplir mi misión, que es abrir mi boca y que otros puedan tenerte. Porque al fin y al cabo tú tienes a Cristo porque alguien abrió su boca para que tú también tengas al Señor. Sería como secuestrar el mensaje. Cristo es mío y yo no lo comparto con nadie. No, Cristo está en tu vida para que tú lo des a conocer a todo el mundo. A mí me encantan los niños y yo veo a los padres cómo enseñan a sus hijos, porque lo ven como una gracia de Dios y que hay que agradecer a Dios. Y cómo nos alegran la vida, sobre todo a eso de las 2 de la madrugada. Y ahí entonces conocemos la realidad de la paternidad, que los hijos nunca la van a entender hasta que ellos sean padres. Los hijos no entienden lo que significa ser padre, por más que se lo explique. Explíqueselo al revés y al derecho. Ellos se van a someter, pero no lo entienden. ¿Por qué? Porque solamente un padre puede entender lo que significa tener un hijo y sufrir por lo que le hace sufrir a ellos
y gozarse con lo que a ellos les hace gozar. Pero ellos no entienden lo que provoca en un padre la rebeldía, los pleitos, el desafío a la autoridad. Ellos no lo entienden. Solamente cuando ellos tengan hijos y los hijos le hagan eso, entonces, papi, perdóname, ahora es que yo te entiendo, 20 años después. Nosotros no podemos entender a Dios hasta que no entendamos lo que Dios sintió al enviar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Es que este mensaje debe llenarnos no solamente de compromiso, sino también de humildad para decirle, Señor, mira, he dado mal testimonio y como he dado mal testimonio, no me atrevo a predicar el Evangelio. Yo conozco casos así, de personas que dieron mal testimonio en un lugar determinado, casos que yo conozco, de personas que reaccionaron mal ante una situación. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de justicia. La meta del cristiano no es ser justiciero, es mostrar el carácter de Cristo. Porque si usted te lleva de tener la razón, usted va a estar dando mal testimonio constantemente. Ante una situación de injusticia, de hostilidad, lo más importante no es tener la razón, sino mostrar el carácter de Cristo. Yo sé de un caso de un hermano que reaccionó mal. Y la persona le dice lo siguiente: ¿y tú no eres cristiano? Y lo que duele es eso, cuando te dicen, ay, pero mira cómo tú te pones, porque hay gente que saben apretar los botones, dónde está todo, y te dicen, oh, pero mira cómo tú te pones. Tú ves, por eso que yo no voy a la iglesia. ¿Y tú no eres cristiano? La persona que le dijo eso a ese hermano no lo conocía, pero entendía que era cristiano. Y ese hermano le dijo, ¿de qué cristiano tú me estás hablando a mí? Yo no soy nada. Cuando el otro individuo vio eso, dijo, no, pero espérate. Se puso cortés, porque hay gente que al saber que uno es cristiano quieren abusar. Entonces uno se vuelve monstruo. Pero la otra persona le dijo eso. ¿Y tú no eres cristiano? Y él respondió, yo no soy nada. ¿De qué tú me estás hablando a mí? Entonces el otro individuo se bajó y todo salió sin mayores consecuencias, aparentemente. El hermano se sintió mal y me llamó. Y le dije, pastor, me siento mal, pero tuve que negar a Cristo para salvar el Evangelio. Yo no entiendo eso todavía. Explíqueme. Óigame, yo he hablado con muchísimos teólogos sobre este asunto. Tuve que negar a Cristo para salvar el Evangelio. Oye. Hermanos, Cristo vino a salvarnos y nuestra prioridad es decirle a los demás eso. Si usted no lo está haciendo, está mal. Y es mi oración que se sienta mal, que se sienta pésimo, horrible, con culpa. Porque el apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio. A medida que han pasado los años, no todas las iglesias comprenden esto. Y se han desviado por el camino de la justicia social, de ser iglesias que los domingos se aprovechan
para denunciar a los políticos corruptos, para hacer conciencia sobre el medio ambiente, para darle consejos de salud, y en vez de estar hablando de un texto bíblico, hablan de eso. Yo conozco lugares que se hace así. Imagínense, hermanos, el Señor les bendiga. Hoy vamos a tener una charla de la importancia de las proteínas en la tercera edad. Y todo el mundo tomó una charla importante, pero que eso no te va a salvar. Te va a ir en perfecto estado de salud para el infierno. Es mejor irse con el colesterol alto, pero en el cielo, que allá se te cura. En el cielo no hay hospital. Tenemos que entender esto. Ante mensajes como este, personas dicen, pero entonces la salud no es importante. Y darle asistencia a los que están en mayor riesgo social, entonces no es importante. Bueno, precisamente de eso es que quiero hablar hoy. ¿Qué lugar toma eso? Ya entendiendo que la prioridad es la proclamación del Evangelio, y a la luz de la declaración de Cristo en este pasaje de Marcos 1, del 38 al 39, se evidencia claramente que todo gira en torno a esto. Aparte de las verdades marginales, periféricas, que vimos al principio, de que Jesús escucha, de que Jesús no regaña a sus discípulos cuando lo interrumpen, y otras más, la verdad central de este texto bíblico es la proclamación del Evangelio. Ahora, esto no quiere decir que Él no sana a los enfermos y que Él no tiene interés en mi condición física o mis necesidades materiales. Al contrario, sí, y Él nos manda que oremos, y Él nos manda que nosotros pongamos delante de Él nuestras peticiones. La Escritura entera nos exhorta a orar y que nosotros le pidamos al Señor por todas nuestras necesidades. Tanto es así que el Nuevo Testamento registra unos 104 milagros, principalmente en los evangelios. 104 milagros que están distribuidos de la siguiente manera. Algunos se repiten. En Mateo encontramos 33 milagros, en Lucas 31, en Marcos 27, en Juan 10 y en Hechos de los Apóstoles 3. Y esos 104 milagros giran solamente en la persona de Cristo. O sea, lo que quiere decir que la evidencia de un poder sobrenatural, de lo que llamamos milagro, que desafía las leyes de la lógica, de la ciencia, de la naturaleza, es importante en las Escrituras. Estos eventos, al ser milagrosos, fueron sensacionales. Y Cristo los usó para llamar la atención y para mostrar su poder. Cuando estaban próximos a arrestar a Cristo, Cristo dijo, miren, ustedes no me van a quitar la vida a mí. Nadie me quita la vida. Yo mismo pongo mi vida y cuando yo quiero la vuelvo a tomar otra vez porque yo soy el autor de la vida. O sea, 104 milagros es impresionante en la vida del Señor Jesucristo entre los evangelios y el libro de los Hechos. Solamente ahí, por dar un ejemplo de la vida misma de Cristo nuestro Señor. Toda esta documentación de la vida de Cristo es lo que hizo que tanta gente le siguiera. Y tanto fue el impacto de la vida de nuestro Señor Jesucristo que también llamó la atención de los historiadores no cristianos, que se fijaron en la vida de Cristo por el impacto histórico.
no fue algo privado, la multiplicación de los panes y de los peces. Eso fue algo de impacto. El saber que en aquella comunidad un predicador ambulante resucitó a un muerto, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Le dicen Jesús de Nazaret. Todo esto se iba acumulando y preservando por medio de testigos oculares. Recuerden que cuando vamos al libro de Lucas, capítulo 1, Lucas como historiador hizo una investigación y esa investigación tiene un proceso que es parte de lo que hacen los historiadores. La historia es el estudio científico de los eventos del pasado. Y mire cómo Lucas comienza su evangelio en Lucas capítulo 1. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre vosotros son muy ciertas, y con esto Lucas lo que está diciendo, yo lo que estoy tratando de recopilar lo que ustedes están seguros que ocurrió. Es sumamente sorprendente esto. La Nueva Versión Internacional traduce ese versículo 1. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. O sea, esto es un trabajo de investigación. Y si queremos conocer la verdad de algo, el proceso investigativo es determinante. Y eso, pues, hicieron no solamente Lucas, historiador, porque alguien pudiera decir, no, lo que pasa es que Lucas es cristiano y él es un seguidor de Cristo y fue un colaborador de Pablo. No, pero yo estoy hablando de historiadores que no eran discípulos de Cristo, ni tampoco simpatizaban con la causa de Cristo, pero por lo menos eran historiadores serios. Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos, incluye 2 referencias a Jesucristo en los libros 18 y el tomo 20. Tácito, en Anales, en el libro 1544 sobre el incendio de Roma, en el año 64, hace alusión a Cristo. Suetonio, en los 12 Césares, en Claudio 25 y en Nerón 16, habla también acerca de Cristo. Plinio el Joven, el gobernador de la provincia del Ponto y Bitinia, escribió al emperador Trajano en relación de cómo hacer frente a los cristianos que se negaban a adorar al emperador y en su lugar adoraban a un tal Cristo. Estos no son historiadores seguidores de Cristo como Lucas. Y esto está sustentado y al alcance de cualquiera. Por eso negar la historicidad de Cristo es un suicidio intelectual. Es una muestra de ignorancia. Es que la obra de Cristo fue de un gran impacto. Todos esos milagros que Cristo hizo, sus mensajes, sus enseñanzas, desde que tenía 12 años, dejaban perplejos a todos aquellos que eran testigos oculares y que eran oyentes de lo que él decía. En Juan capítulo 7, los oficialistas de la religión judía mandan a unos alguaciles a arrestar a Cristo. Cuando los alguaciles llegan a aquel lugar, oyen a Cristo hablar y regresan perplejos. Y sus jefes le dicen, ¿dónde está? ¿Por qué no lo trajeron? Y lo que le dijeron todavía atónitos, nunca hemos escuchado a un hombre hablar como ese. Por lo que decía, la capacidad que tenía Cristo de tener cautivos sin cadenas a todas aquellas personas que duraron 3 días en el desierto, olvidándose de todas sus obligaciones, simplemente escuchando lo que él decía.
¿Se imagina lo que es escuchar a Cristo? ¿A cuánto ustedes les gustaría escuchar a Cristo? Lean la palabra de Dios. Léanla. Y si quieren que Cristo le hable audiblemente, entonces léala en voz alta. Esto causó un tremendo impacto. ¿Y sabe qué? En solamente 3 años de vida pública, sin redes sociales, no YouTube, no X, no Instagram, no Facebook, no TikTok, nada de eso. Y el Evangelio de Lucas nos confirma que Jesús comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Lucas capítulo 3, versículo 23. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. O sea que no hay dudas de que Cristo comienza su edad, pero eso tiene su razón de ser. Porque los maestros, los rabinos comenzaban ya formalmente su rol como maestro a la edad de 30 años. Porque Cristo nació, vivió, se crió como un judío y cumplió toda la ley. Por eso es que esto no es un punto de coincidencia. Yo voy a comenzar a los 30. No, es que era a los 30 que comenzaban los rabinos su ejercicio docente. Entonces, ¿por qué decimos que murió a los 33 años? Hay 3 evidencias que es bueno contemplar. La primera Pascua del ministerio de Jesús fue en Juan capítulo 2, verso 13. La segunda Pascua es en Juan capítulo 6, verso 4. Y luego la Pascua de su crucifixión en el capítulo 11, versículos 55 al 57. Se contabilizan 3 Pascuas, 3 años. Quizás no fueron 3 años exactos. Algunos dicen que fueron casi 3 años, o también otros dicen que fueron 3 años y algo, pero ya sabemos que todo orbita en esos 3 años. ¿Por qué? Porque pasaron 3 Pascuas. Y es fácil de detectar en tu ministerio. Esto nos sumaría estos 3 años. De estos 3 años de Cristo, ¿cómo lo ocupó? Ya sabemos el impacto por la gama de cosas que Jesús solía hacer. Pero de todo eso que hizo Cristo, sanar personas, resucitar muertos, liberar endemoniados, multiplicar panes y peces, ¿qué fue lo que más hizo nuestro Señor? Cuando nosotros vamos a los evangelios, nosotros vemos que Jesús resucitó 3 personas, solamente. El hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, ¿y cuál es el otro? El más famoso de todos, Lázaro. Solamente 3 resurrecciones. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús hizo muchísimas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Es decir, Juan está consciente de que Cristo hizo muchas señales. Y a los milagros se le llama señales. Hizo muchas señales, las cuales no están escritas en este libro, sobre todo que Juan relata solamente 10 milagros. Juan dice, Cristo hizo muchas otras cosas, las cuales no están escritas en este libro. Ahora viene la hermosa conjunción adversativa. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que al creer en Él tengáis vida en su nombre. Juan lo que está diciendo, sí, Cristo hizo muchas cosas, pero yo no las escribí. El Espíritu Santo no me dio inspiración para que yo le escribiera. Lo que me dijo es, escribe todo aquello que apunta a que las personas entiendan que Cristo vino a salvar y que deben recibir su mensaje de salvación, porque aunque aquellos que Cristo sanó se sanaron, si no se convirtieron, pasarán la eternidad en perdición, pero aquellos que le reciben pasarán la eternidad con Él. Escribe eso. Eso es lo que está diciendo Juan. Pero estas cosas se han escrito para que creáis. Y Cristo lo dice claramente en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso fue que vino Cristo. Y esa debe ser la carga. Y esa carga, mientras callamos, se vuelve más pesada. Y la conciencia nos mortifica. ¿Quiere liberarte de esa carga? Abre tu boca y háblale de Cristo. Invítalo a la iglesia. Dale testimonio. No diga yo no soy nada. No diga eso. Y si diste mal testimonio, di, ese día coincidió mi debilidad con un mal día y pequé contra Dios y pequé contra ti. Perdóname. El que se humilla será exaltado, dice el Señor. Así que vaya calculando cuántas personas usted tiene que pedirle perdón en esta semana. ¿Qué dicen los evangelios de cómo ocupó Cristo sus ministerios? Vamos a ver algunos ejemplos. El verbo proclamar, que significa predicar, vemos 4 veces que se traduce como proclamar en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Proclamando 5 veces. Predique, es decir, bueno, déjame ir allí para que predique 3 veces, predicando 6 veces, predicar 3 veces, enseñar 7 veces, enseñando más de 10, enseñaba 22 veces, sanando aproximadamente 12 veces. Pero si usted contabiliza todas las demás, vamos a ver que el énfasis de Cristo fue la proclamación, la predicación y la enseñanza. Estos datos son sorprendentes porque nos confirman que la prioridad de nuestro Señor Jesucristo reafirman su propósito, su meta y compromiso con la predicación y la enseñanza del Evangelio. A esto fue que Él vino. Por eso volvemos otra vez a Marcos capítulo 1, versículo 38 y versículo 39. Y les dijo, vamos a otro lugar. Pero que los enfermos están allí, vamos a otro lugar. Que amanecieron allí, vamos a otro lugar. Señor, ¿pero qué vamos a hacer en otro lugar? A seguir cumpliendo mi propósito, a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque mucha de esa gente yo la voy a sanar, pero no se van a salvar. Déjeme decirle algo, hermano, por si usted no sabe. Yo que tengo 32 años en el ministerio, he escuchado tantos sermones y he hablado con tantas personas. La mayor cantidad de gente o la mayoría de las personas a las que Jesús ministró no la salvó. Muchas personas recibieron el beneficio de la salvación, pero no fueron salvos. Por lo menos por lo que dicen los evangelios. Por eso es que para el Señor lo más importante es la salvación. Porque el infierno está lleno con gente que murieron en buen estado de salud. Y por eso es que las personas no se someten a dieta, ni le importa la salud, y que sería un desperdicio morirse sano. ¿Me explico? Entonces, no, hermano. El ministerio de Cristo tiene que ver con su obra. Y es el Evangelio, y es el Evangelio el mismo tema principal de los evangelistas. John Stott dice lo siguiente: personalmente se me hace fácil detectar
en los 4 evangelistas las 4 dimensiones distintas del propósito de salvar que Dios tiene por medio de Jesucristo. Y ese evangelio de Jesucristo tiene longitud, tiene profundidad, tiene anchura y tiene altura. Y mire qué belleza. Mateo revela su longitud, puesto que nos presenta al Cristo de la Escritura, que mira hacia atrás a los largos siglos de expectativa. Porque ¿para quién escribe Mateo? Para los judíos. Por eso es que la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo comienza con Abraham. Porque Él quiere decirle a sus lectores judíos que Cristo es el Mesías prometido para ellos. Marcos subraya la profundidad al presentarnos a un Cristo que miró hacia abajo a las profundidades de la humillación que ha soportado. Por eso les decía en una entrega anterior que es verdad, la corona de espina dolió a nuestro Señor Jesucristo. Encajársela de 1 pulgada a 1,5 pulgadas. Le dieron latigazos con unos látigos que se llamaban gato de 9 colas. Era un látigo con un mango de madera, con unos flecos de aproximadamente más de 1 metro. En las puntas tenía un nudo, luego tenía plomo, luego tenía un hueso, luego tenía otro plomo y después otro nudo para encajarlo entre los 2 nudos. Y este látigo tenía 9 flecos con esa configuración, por eso le decían gato de 9 colas. Cuando le daban un latigazo, no le estaban dando 1, le estaban dando 9. Y era un verdugo que tenía la destreza, porque era el especialista, no era cualquiera de los oficiales romanos que podía hacer eso. Tenía que ser uno que tenía la destreza, el verdugo que tenía la habilidad para dar el latigazo, esperar que el látigo se incrustara en la piel del reo y después jalarlo rápidamente, viniendo haciendo surco en su piel. A Jesús le dieron 40 de esos latigazos. ¿Sabe cuántos fueron al final? 450. Eso duele. El hecho de clavarle los clavos acá, en los pies, la danza en el costado, haber pasado la noche entera humillado, escupiéndolo, jalándole las barbas, golpeándolo, eso le dolió a Cristo. De hecho, a los que morían en la cruz le quebraban las rodillas, les quebraban las extremidades para que entonces no pudiera levantarse y tomar aire y quedar suspendido y entonces no poder respirar y morir por asfixia. Pero la severidad del castigo anterior que le hicieron a Cristo hizo que en los planes de los hombres Cristo muriera antes de tiempo. No hubo necesidad de quebrárselo conforme a lo que dijo la Escritura, que no le quebrarían sus extremidades. Pero eso no fue lo que más le hizo sufrir a Cristo. Lo que más le hizo sufrir a Cristo es lo que Marcos dice. Miró hacia abajo a las profundidades de la humillación que vino a hacer. Hacerse hombre como nosotros. Y después, estando en la cruz, y dice la Biblia que el cielo se oscureció en un simbolismo de que Dios no quería ver todas las inmundicias que Jesús estaba cargando en ese momento. Cargando con todos mis pecados, aquellos pecados más bochornosos que se esconden en lo más profundo de mi ser y que solamente Dios lo sabe.
y todos los pecados que yo vengo cometiendo y los que voy a cometer y todos los pecados de todo su pueblo por el cual Cristo murió. Esa fue la humillación, y tener que cargar con ese vertedero, con todas aquellas aguas negras que como una gran cisterna aplastaban a Cristo. Por ti, por mí. Para que ahora yo venga a quedarme callado y no decirle a otro: Cristo también te puede librar de las aguas negras del infierno. Cristo te puede librar de eso. No te puedes quedar callado. Es una ofensa a Cristo. Ay de ti si no lo haces. Ay de mí si no lo hago. En Lucas lo que emerge es la anchura, la amplitud de ese propósito de Cristo que no se limita a los judíos. Lucas escribe para los gentiles, para los que no eran judíos. Por eso cuando leemos la genealogía de Jesús en Lucas, Lucas comienza con Adán, porque quiere decirle que Cristo es el Mesías prometido a toda la humanidad. Juan nos revela la altura al Verbo hecho carne, que mira hacia arriba, a las alturas de donde vino y a las que asimismo quiere elevarnos. Es el libro devocional de los evangelios. Es la gran espiritualidad de Juan, que no solamente fue del círculo de intimidad, sino que el mismo Cristo le llamó el discípulo amado, porque amó mucho a Cristo, y Juan quiere que nosotros amemos mucho a Cristo. No es de extrañar entonces que Pablo orara para que junto con todos los santos, como dice Efesios 3:18, que seamos capaces de entender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Pablo se hace eco de esto. Por eso hemos tenido todo este tiempo 7 predicaciones. ¿Cuántas predicaciones más tendré yo que dar para que entendamos que la misión de Cristo fue venir a redimirnos y que la misión de la iglesia es proclamar su evangelio? ¿Cuántas más necesitará usted? Porque hablándole a cristianos, se supone que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y aunque yo no hubiera dado esta serie, como quiera, tenemos al Espíritu Santo que nos convence de pecado, nos convence de que tenemos que hablar. Ahora la carga es tuya y es mía. Si queremos ser obedientes, entonces debemos salir de aquí con la esperanza de que Dios, al tenernos vivos, nos va a dar la oportunidad de proclamar el Evangelio. A pesar de tu timidez, a pesar de tu poco tiempo del Evangelio, a pesar de que te sientes inseguro, de que no conoces mucho la Escritura, simplemente tú tienes que decir: antes yo era ciego y ahora veo. Toda persona que tiene a Cristo tiene la más hermosa historia de amor que contar. La historia del amor de Dios en su vida por medio de su Hijo Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y que así sea en la vida de cada uno. Y eso se va a notar, porque si usted y yo hacemos esto, entonces el próximo domingo se va a notar si nosotros hemos hecho esto. No es simplemente traer nuestros invitados a un desayuno de damas o invitadas. Es que cuando invitamos a alguien, algo está pasando aquí el domingo. La Escritura dice que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor en medio de ellos. Y usted se va a tomar esa bendición para usted solo, para usted sola. Proclame el Evangelio. Ore para que el Señor también le dé gracia. Lo que nos toca a partir de ahora ya no es saber a qué vino Cristo, porque eso lo sabemos, sino cómo nosotros vamos a ser
eso que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que el Señor les bendiga. Cierre sus ojos, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra.